Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Siembra Televisión. Programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres o responsables. El siguiente programa es presentado a nombre de En Grupo Pimaca, cada cliente es especial. Por eso queremos que te sientas bienvenido. Un buen café, una sonrisa y la mejor disposición de ayudarte en todo lo que necesites, acompañándote en cada paso, con asesoría personalizada y la mejor atención. Y porque los pequeños detalles importan, siempre te llevas algo más que tu compra. Una experiencia que te hará volver. Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Salud y Municipio. Hoy es miércoles 29 de octubre del año 2025. Como siempre, como es habitual, como debe ser, como es justo y necesario, lo primero. Y lo primero es darle gracias a Dios, nuestro gran arquitecto del universo, por darnos salud y por darnos un día más de vida. Y a ustedes, gracias, mil gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Este programa Salud y Municipio llega a ustedes gracias a la señal de Siembra TV, su canal, el canal preferido de toda la televisora regional. Gracias a su presidente, el doctor Pedro Luque. En la dirección general, el licenciado Ángel Requena. El control máster y sonido, Ángel Ochoa. Y en la producción y conducción, quien tiene un inmenso placer de traer para ustedes, Douglas González, certificado de locución 47140 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a la unidad oftalmológica Doña Ana. La unidad oftalmológica Doña Ana está ubicada en la calle Sucre, cruce con Bolívar y Rocio, con un extraordinario equipo de médicos oftalmólogos coordinado y dirigido por el doctor José Samir Iskandar y con la mirada atención de nuestras bellas damas. Unidad oftalmológica Doña Ana, para ver bien y verse bien. Gracias a la unidad odontológica del doctor Máximo Yori. La unidad odontológica del doctor Máximo Yori está ubicada en la calle Rocio, cruce con Sálida, con un extraordinario equipo de médicos odontólogos coordinado y dirigido por el doctor Máximo Yori y la doctora Carly de Yori. Perdón, unidad odontológica del doctor Yori. Perdón.
Bueno, como lo habíamos anunciado, hoy vamos a tener un programa muy especial. Un programa en la combinación del mes de la prevención del cáncer. En el mes de la prevención del cáncer, este mes que está combinando el mes de octubre, vamos a tener este programa con un invitado súper especial. Un invitado que forma parte de la familia de Siembra TV, del programa Salud y Municipio. Es el doctor Joaquín Cabrera. El doctor Joaquín Cabrera es médico oncólogo, ginecólogo, oncólogo, y vamos a tratar un tema súper importante como es el cáncer de cuello uterino. Una de las principales causas de muerte en el sexo femenino, y para eso tenemos este invitado súper especial. Hizo oncología en el Hospital Padre Machado de Caracas, se graduó de ginecólogo en Cumaná, Estado Sucre, y gracias a Dios lo tenemos en nuestro municipio Juan Germán Rocio, en el Estado Bárico, en nuestro principal centro asistencial, el Hospital Israel Ramírez Balsa. Hoy combinamos el mes de la prevención del cáncer, porque la prevención es todo el año, pero culminamos el mes de la prevención, el mes mundial de la prevención del cáncer, y de verdad que vamos a cerrar con broche de oro con este extraordinario profesional de la ginecología y de la oncología, y sobre todo con este tema especial. Así que bienvenido, doctor Joaquín Cabrera, una vez más a tu programa Salud y Municipio. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, doctor, y una vez más aquí para prestar toda la colaboración posible en cuanto al tema oncológico y de esta manera crear conciencia cada vez más sobre este tema a la población en general. Eso es correcto. Y bueno, el doctor Joaquín Cabrera viene acompañado también de nuestra colega, de su esposa, la doctora Duscarle Monaga. Ella también es colega, ella es cirujano pediatra y es cirujano urólogo pediatra. Entonces tenemos también ese importante recurso humano en nuestro municipio. Es importante tener esta información. Cirujana pediatra y también urólogo pediatra la tenemos en nuestro municipio, y desde ya le abrimos una invitación para conversar con ella los diferentes tópicos tan importante en estas dos especialidades, como es la cirugía pediátrica y la urología pediátrica. Desde ya estamos abiertos a la participación en el 0424-332-9421, 0424-332-9421. Doctor Joaquín, cáncer de cuello uterino, una palabra que suena duro. ¿Qué es el cáncer del cuello uterino? Bueno, es una palabra impactante solamente el simple hecho de decir cáncer. Cuando tenemos como cáncer de cuello uterino no es más que toda aquella neoplasia o proliferación de células anormales a nivel justamente del cuello uterino, en el cual teniendo en cuenta que el útero se conforma principalmente por el cuerpo y el cuello. Básicamente donde va a estar afectado principalmente el cuello uterino. Teniendo en cuenta que esta neoplasia en el cuello uterino tenemos dos principales tipos, que es el adeno escamoso, que es a nivel del canal del cuello, y el de células escamosas o estratificado, que es la parte externa del mismo. Correcto. Bueno, estamos conversando con el doctor Joaquín Cabrera. Ya en varias oportunidades nos ha acompañado. Está impresionado por el nuevo estudio nuestro. Estuvimos en la otra sede, ya está en esta nueva sede, y de verdad que nos alegra mucho. Desde el punto de vista de morbilidad, ¿qué podemos hablar del cáncer del cuello uterino? En cuanto a la raza, en cuanto a la edad, ¿en qué edad son más frecuentes? Okay. Bueno, la raza prácticamente es más predominante en razas negras que en raza blanca. La edad promedio de aparición de justamente esta patología es con una incidencia o un pico máximo de 35 a 45 años, es decir, prácticamente pacientes muy jóvenes o jóvenes prácticamente en vida reproductiva o fértil, básicamente. Teniendo en cuenta que para el desarrollo o la historia natural de esta patología se va a presentar básicamente con lesiones preinvasoras
que se mantienen o persisten sin ningún tipo de tratamiento o observaciones, y transcurrido aproximadamente 10 años es cuando se va a desarrollar justamente el cuello uterino. Es por esto que justamente este cáncer se ve más que todo en edad fértil, porque las damas comienzan prácticamente su vida sexual a partir de edad promedio de 20 a 25 años. Correcto. Entre los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino, ¿cuál podemos tener, doctor? Ok, el principal factor de riesgo es el virus del VPH, el virus del papiloma humano. Es el principal causal justamente de esta patología, es decir, el desarrollo del cáncer del cuello uterino. Y aparte de otros factores tenemos la promiscuidad, la actividad de relaciones sexuales a temprana edad, justamente la inmunodeficiencia o el sistema inmunológico deprimido, básicamente el tabaquismo, el alcoholismo, y algunas literaturas anteriormente referían que justamente los anticonceptivos orales. Actualmente esta teoría o esta actividad se ha minimizado gracias a los grandes avances tecnológicos. ¿El sedentarismo estaría entre los factores de riesgo, doctor? Tomado como sedentarismo es por el estilo de vida, teniendo que la actividad, es decir, el ejercicio, va a motivar justamente al organismo a replicar o a eliminar ciertos elementos de toxina y a drenar el estrés, que el cual influye justamente a nivel del sistema inmunológico, y el sistema inmunológico, al ver el deprimido, no puede actuar contra este virus básicamente, que es el virus del virus del papiloma humano, el cual va a atacar y va a infiltrar las células del cuello uterino, y lo cual va a permitir la alteración o replicación anormal de estas células. Bueno, estamos conversando con el doctor Joaquín Cabrera, él es médico ginecólogo, oncólogo, trabaja en nuestro principal centro asistencial, el Hospital Herrera de Barça, un recurso humano importantísimo con el cual contamos en nuestro municipio, en el estado Bárico, y eso también nos da mucha tranquilidad y seguridad. Pasa su consulta diariamente en el hospital, formamos parte de ese gran equipo con el doctor Elías Aguirre. Cordial saludo al doctor Elías Aguirre, también miembro de la familia de Salud Municipio, que nos acompaña cada vez que los llamamos. ¿Cómo podemos diagnosticar el cáncer de cuello uterino? Ok. Primero que todo, el cáncer del cuello uterino es prevenible y curable en etapas tempranas. La principal forma de detección es a través de lo que llamamos cribado o vulgarmente citología cervicovaginal, es decir, el estudio de papel Nicolau, como también se conoce. Ese es uno de los métodos de sospecha, y el diagnóstico principal es la toma de biopsia dirigida del cuello uterino a través de la colposcopia. Actualmente hay otros avances, como es justamente el test de VPH o el ecotest. ¿Qué consiste el ecotest? No es más que justamente la toma de dirigida de este test de VPH que se hace a través del cuello uterino, como si fuera una toma de citología normal. Qué bueno. Bueno, ya estamos abiertos a la participación y por aquí llega un mensaje. Hoy, 29 de octubre, Día Mundial de la Psoriasis. Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis para generar conciencia sobre esta enfermedad crónica que afecta a la piel y a la calidad de vida, tanto de las personas que la padecen como la del entorno familiar. Un cordial saludo al doctor Cabrera, bendiciones infinitas y mucho éxito, mi queridísimo y apreciado doctor Douglas González, gracias, y la señora Olga de Blanque. Muchas gracias, amiga Olga, gracias por también recordarnos que hoy es el Día Mundial de la Psoriasis. Es importantísimo, y gracias por su sintonía y por su apoyo. Semanalmente siempre nos da extraordinaria información. Muchas gracias. Saludos a usted y a sus hijos, a sus nietos y a todo ese bello grupo familiar. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de cuello uterino? Ok. Los síntomas del cuello uterino como tal, a edad temprana o a inicio de la enfermedad, no es asintomático netamente. La sintomatología comienza a presentarse en estadios avanzados, donde la principal característica es el sangrado, ¿verdad? E incluso sangrado con las relaciones sexuales. Posteriormente a la relación sexual comienza un sangrado
genital de manera inapropiada, por decirlo, y profuso. Esos son los principales síntomas que conllevan a la paciente. Posteriormente, algunas la confunden también con trastornos gastrointestinales e incluso con dolores pélvicos, básicamente. Pero en sí, el inicio de la enfermedad es asintomático completamente. Es de aquí porque en algunas ocasiones las pacientes llegan en estadios avanzados cuando presentan esta enfermedad. Fíjate, es importantísimo, bueno, el sangrado, fíjate, y sangrado en el momento de la relación sexual y posterior a la relación sexual. Exactamente. Entonces, fíjate, ahí implica que también no hay algún flujo, no hay algún prurito, también ese tipo de síntomas. En menos frecuencia aparece, pero acuérdense que lamentablemente tenemos una mala educación, cuando le digo en cuanto a los hábitos normales de nuestras damas, y mucho más ahora que nuestras damas están prácticamente utilizando, por decirlo, ropa inadecuada. Cuando digo ropa inadecuada, hay mucha ropa sintética que no es de algodón, y eso aumenta o altera el pH de la vagina. Al alterar el pH de la vagina va a producir gran cantidad de flujo y trastornos, pero no, el flujo y trastornos desde el punto de vista de infecciones vaginales no van a producir el cáncer de cuello uterino. Importantísima la información que nos está dando el doctor. Fíjate, es verdad, está de mucho de moda. Las damas están ahora haciendo más ejercicio y más cuidado. Hay más cuestiones, y uno ve que la ropa de licra, ya la usan hasta diario. Te ven en el día caminando así. Exacto. Ya fueron parte de la vestimenta. Es una moda. Es así. Y no es que va a proponer ni el cáncer, ni estamos diciendo mucho menos eso, sino que sí puede aumentar el cambio del pH. Y como cambia el pH, puede cambiar el flujo vaginal. Eso es importantísimo, esta información que nos está dando el doctor. ¿El cáncer de cuello uterino es prevenible? ¿Se puede prevenir el cáncer de cuello uterino? Sí, es el único cáncer que es prevenible y curable. ¿Por qué le digo esto? Porque simplemente con el uso de la citología o la toma de citología de manera anual, ya prácticamente estamos haciendo el cribado. Al hacer este cribado, estamos detectando a temprana edad o a temprano estadio si realmente hay una alteración o no, y posteriormente, entre más temprano sea la detección, más probabilidad o mayor es la probabilidad de justamente de que sea curable el cáncer de cuello uterino. Es importantísimo esta información, fíjate, si primero es curable, es una buena información, es decir, las expectativas son muy buenas. Exacto. Y segundo, es prevenible, se puede prevenir solamente con la citología, con un estudio de citología vaginal. Todos los estudiantes de pregrado nos enseñan a hacer la citología, la toma de muestras de citología. Nosotros nos correspondía, como médicos rurales, nos tocó hacer la citología, mandamos a hacer nuestro estudio, y esa información es importantísima. ¿De qué momento, doctor, es importante la citología? ¿De qué momento de que la dama comienza a mantener relaciones sexuales? ¿A qué momento? Ok. Según los protocolos internacionales, y justamente tenemos en cuenta que una vez que la paciente o la mujer comienza a tener relaciones sexuales, debe realizarse una citología por lo menos una vez al año. Es correcto. E incluso la literatura también establece que aún si no ha mantenido relaciones a partir de los 25 años de edad, debe hacerse lo que se llama un frotis vaginal. Este frotis nos permite justamente determinar si hay alteraciones o no a nivel del cuello uterino e incluso vaginal. Justamente. Importantísimo. Bueno, aquí todos estamos aprendiendo. Fíjense, sin haber mantenido nunca una relación sexual, después de los 25 años, la dama puede hacerse un frotis vaginal para hacerse un estudio de las células del cuello uterino para prevenir el cáncer. Fíjate, esto es importantísimo, este tipo de información, porque a veces uno mismo piensa, no, mientras no mantenga relaciones sexuales no es necesario. Sí es necesario después de los 25 años, haya o no haya tenido relaciones sexuales, es importante hacerse un frotis vaginal. Y si comienza sus relaciones sexuales, que en Latinoamérica, no solamente en Venezuela, en Latinoamérica comienzan de edad temprana, de 14, 15 años, incluso hasta antes. Hasta antes, sí. Hemos visto casos de embarazo de adolescentes, porque ahora se llama embarazo en adolescentes. Antes del llamado embarazo precoz. Embarazo precoz era el término que utilizábamos antes cuando éramos estudiantes de medicina.
ahora es embarazo de adolescente. Pero fíjate, una vez que la niña, la adolescente comienza a mantener relaciones sexuales, es importante hacer su estudio citológico. Este es el llamado los padres y representantes. Generalmente a esa edad las niñas son poco comunicativas, a veces mantienen relaciones sexuales sin informar a los padres, y ahí donde la madre, sobre todo la madre, porque esto es un problema no de la madre, es un problema de padres, tanto masculino como femenino, es un problema de familia. Una vez que se sospecha que su hija o su familiar, su representante está manteniendo relaciones sexuales, es bueno la comunicación para que posterior se les vaya a hacer su citología y podamos prevenir un cáncer que, como dijo el doctor de un preámbulo, generalmente posterior a los 35, 45 años es la edad promedio, pero desde más temprano que se comienza a mantener relaciones sexuales, puede también infectarse con el VPH. Si no se hacen los estudios citológicos, bueno, lamentablemente puede padecer a muy temprana edad. ¿Es así, doctor? Es así, exactamente. ¿Quiénes deben de hacerse la prueba de la citología, doctor? Ok, como dijimos anteriormente, toda mujer que ya mantenga vida sexual activa y toda aquella mujer que haya cumplido mayor de 25 años, que nunca, a pesar de que nunca ha mantenido relaciones sexuales, tiene que hacerse un frotí vaginal, básicamente, y pacientes prácticamente que tengan predisposición genética a la misma. Ejemplo, pacientes con familiares que hayan tenido antecedentes de cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, básicamente tienen que justamente a realizarse la citología de manera periódica. Cuando digo manera periódica, por lo menos una vez al año. Es correcto, con una vez al año, y les informamos que en la mayoría de los ambulatorios de los municipios, de todo, hay el personal capacitado para hacerse este estudio. ¿Es doloroso la citología, doctor? No, realmente no es dolor, es una pequeña incomodidad por el mismo temor que tiene la paciente, claro, en donde justamente hace coacción o a la parte instrumental, pero realmente es indoloro. Es indoloro. Nosotros, afortunadamente, bueno, en nuestro ejercicio hicimos mucha citología, y siempre también estima cuando son adolescentes, temen más si es masculino. Exacto. Prefieren ir más al médico, a la colega, a la femenina, para hacerse. Cuando van porque el doctor, y ese es el doctor que me hace ese estudio, y eso cohíbe más y puede producir cierta cuestión, pero no es nada doloroso, con buen conocimiento, sabiendo la técnica, no es nada dolorosa y es sumamente rápido. Exacto. Entonces el llamado es hacerse el estudio citológico, el llamado a los padres representantes. A veces nos descuidamos, sabemos que nuestras niñas están manteniendo relaciones sexuales y no tomamos en cuenta, no creamos conciencia. Hay que crear conciencia. Una vez que su hija, su representante, está manteniendo relaciones sexuales, vamos a ponerla en contacto con los médicos, sobre todo con los especialistas, para orientación, para la prevención del embarazo en el adolescente, o como el embarazo precoz, como lo llamábamos antes. Tenemos que hacer prevención, y una de las mejores formas de hacer prevención es con la comunicación. ¿Qué tratamientos se están utilizando para el cáncer de cuello? Básicamente, el tratamiento estándar va a depender del estadio en que esté el cáncer, teniendo en cuenta que antes que se forme esta patología o esta neoplasia tenemos lesiones preinvasoras. Las lesiones preinvasoras se van a eliminar, por eso erradicar justamente con la extracción de las mismas, que pueden ser por la asa de Lis, por electrofuguración o con electrocauterio. Son un procedimiento muy sencillo que solamente con anestesia local basta. Y una vez que está instalado el cáncer, básicamente tenemos que estadiarlo. Cuando significa estadiarlo es en qué etapa está y o en qué estadio está. Dependiendo del estadio es que vamos a tener el tratamiento. Va desde el tratamiento quirúrgico al tratamiento coadyuvante con quimioterapia y radioterapia. Pero el tratamiento estándar de hoy por hoy para el cáncer del cuello uterino es la radioterapia. Coadyuvante con quimioterapia, lo que se llama quimio-radioconcurrencia. Y el tratamiento quirúrgico se dejan para casos especiales, ¿ves? Y en estadios tempranos.
en donde podemos erradicar el cáncer por completo. Por eso es que decimos que el cáncer es prevenible y curable. Aparte de esto, la primera prevención o los primeros medios de prevención para esta patología, primero, es eliminar ciertos factores de riesgo que lo dijimos anteriormente, como la promiscuidad, la inmunodeficiencia, una buena alimentación, y la vacuna del VPH. Actualmente, en el mercado a nivel mundial, hay dos tipos de vacunas, una con 4 serotipos del tipo de VPH y una con 9. Cualquiera que se coloque las pacientes serían lo ideal para justamente este método preventivo. Pero la prevención no comienza teniendo la enfermedad, la prevención comienza desde antes. Y se ha estipulado a nivel mundial que las niñas a partir de 9 años se deberían vacunar con esto, con cualquier tipo, con la que puedan contar. E incluso hasta los niños también. Es decir, tanto las niñas como los niños deben ser vacunados a partir de los 9 años, de 9 a 15 años, que son las edades prácticamente cuando no han comenzado con la actividad sexual, y es donde podemos garantizar que la vacuna funcione en un 100%. Bueno, importante información la vacuna del VPH. Doctor, ¿en Venezuela contamos con la vacuna? Sí, sí se cuenta, pero lamentablemente solamente en la parte privada. Todavía el ministerio no la ha incluido en el esquema de vacunación, aunque hay otros países, incluso el mismo Latinoamérica, que ya lo incluyeron en su sistema de vacunación nacional o el protocolo de vacunación. Todavía Venezuela no la ha incluido. Tengo entendido que en Australia ya está la vacuna y se puede decir que está erradicado el VPH. Exacto. Sí, bueno, entonces fíjate, el llamado es, bueno, a las autoridades sanitarias tenemos que buscar incorporar el esquema de vacunación y, bueno, aplicarla. Es prevenible con la vacunación desde los 9 años, tanto masculinos como femeninos, sin vacuna, hasta los 15 años, y se puede evitar el factor de riesgo principal que puede acarrear un cáncer, como es la vacuna, el VPH. Tenemos la vacuna. Ojalá pueda ser incorporada al esquema de vacunación, como la triple, como la pentavalente, como todas esas vacunas que han ayudado tanto a erradicar enfermedades, y eso nos puede dar más seguridad, sobre todo a nuestras niñas, que van a ser futuras madres. Exacto. ¿Cuál es la tasa de supervivencia de una paciente con cáncer? Okay. La tasa va a depender justamente, como lo dije anteriormente, del estadio que se encuentra. Entre estadios iniciales, mayor va a ser la sobrevida o mayor va a ser la tasa de supervivencia de la misma, e incluso hasta curación. En estadios iniciales, estadio 1 tiene un 99.9%. Pues, y a medida que va avanzando, en estadio 3 tiene de un 50 a un 60%, y en estadio 4 lamentablemente cae bruscamente a un 30%. Ah, sí. Bueno, ya abierto la participación por aquí. Buenas noches, doctor Douglas, excelente programa. ¿Puede el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino afectar a madres jóvenes? Sí. Sí, inherentemente. Siempre y cuando mantengan los factores de riesgo y tengan predisposición por lo mismo, va a tener justamente una gran incidencia en padecerlo. Entonces, por eso es importante la prevención. Es mejor la prevención que la curación. Hay que prevenir la enfermedad, y esto es una enfermedad que es prevenible, que es curable con la seguridad que nos lo dice el doctor. Entonces hay que acudir, hay que informar, hay que hacerse una citología. Generalmente aquí hay centros públicos donde se puede hacer la citología completamente gratis. En la mayoría de los ambulatorios de su centro donde usted vive, hay un personal capacitado para realizar la citología una vez al año, más cuando existen factores de riesgo, como nos está diciendo el doctor Joaquín, cuando hay antecedentes familiares, madres, hermanos, padres que hayan sufrido de cáncer de cuello uterino o cáncer de mama, y entonces es más factible que usted acuda, y una vez que comiencen las relaciones sexuales, hacerse su citología. ¿Cómo afecta el VPH al cáncer de cuello uterino? Bueno,
El BPH lo que tiene es una afinidad justamente por las células del cuello uterino. ¿Por qué? Porque estas células son ricas en glucógeno y están en replicación constante. La célula del cuello uterino dura aproximadamente 30 días y en ese 30 días lleva, desde que nace hasta que fallece, esta célula lleva una serie de transformaciones y es rica en glucógeno. Y es de aquí justamente donde el BPH le permite justamente fijarte esta célula, porque ese glucógeno le sirve de alimentación o de sustento o de sustrato a este, y por eso es que justamente ahí este virus se incorpora en esta célula, en el ADN, y comienza a replicarse de manera descontrolada y desorganizada. Y es ahí donde se forma la nueva alteración y por sí el cáncer. Luego de la vacunación, aunque no existe en nuestro país, en el privado sí existe, esto es bueno, importante, existe en el privado. Así que cuando ya sabemos que nuestras niñas, nuestros representantes están manteniendo relaciones sexuales, sobre todo a edad temprana, bueno, vamos a acudir al ginecólogo en privado, llamamos y podemos hacer todo lo que sea correspondiente, sobre todo en esos 15 años, ya cuando tienen 15 años, en vez de hacer el regalo de los 15 años, bueno, regale la vacuna, haga prevención. Va a salir mejor ese regalo que la misma gasto que puede hacer en los 15 años. Después de la vacunación es necesario hacer controles periódicos, ¿no? El control siempre va a ser justamente el Con cribado. vacunación y sin vacunación. Exacto, con vacunación o sin vacunación, los controles siempre deben ser periódicos y a través del cribado o del papiloma. Siempre lo debe hacer. E incluso muchas veces hay pacientes que me dicen, doctor, yo no tengo útero porque me operaron de histerectomía, la cuestión, o lo operaron porque tenía una lesión preinvasora en el cuello uterino. Esa persona también tiene que seguir teniendo el cribado, es decir, la toma de muestra de citología. En este caso ya no es el cuello, pues es la cúpula vaginal. Y la cúpula vaginal tiene íntima relación con el cuello y todavía, dependiendo de la técnica que hayan usado o no, va a tener mayor incidencia o no de que el virus del VPH ya no se va a fijar en el cuello uterino, pero sí en la célula de la cúpula vaginal. Importantísimo esta información que nos está dando el doctor, fíjate, importantísimo. Porque siempre, o en el vulvo parece, después que no le hicieron histerectomía, le quitaron su útero, le quitaron todo, no, ¿para qué voy a hacer más citología? No. ¿Para qué voy a hacer eso? Si ya me quitaron, como dicen ellas, me quitaron todo el aparataje. No, igualito tiene que hacerse la citología o el cribado, porque en vista justamente el virus del VPH siempre va a estar latente, es la cuestión, y ya va a ser afectación no solamente en el cuello uterino, que ya no lo tiene, sino justamente en la cúpula vaginal, y va a producir otras lesiones, así mismo. Y por eso que justamente también las instituciones indican que los niños también deben vacunarse con la vacuna del virus de VPH. ¿Por qué? Porque en el hombre no va a producir cáncer de cuello uterino, pero sí produce cáncer de pene. Y el hombre, lamentablemente, con el virus de VPH va a terminar como prácticamente un transmisor de la enfermedad. Justamente por eso, hoy va a diseminar, va a servir como vector del virus. Por eso. Entonces, fíjate, el llamado también, no solamente con el VPH, lo masculino, el hombre también tiene que estar pendiente de esto. Buenas noches, doctor Douglas, excelente programa, saludos al doctor Cabrera. El uso de anticonceptivos tiene relación con el cáncer de cuello de útero. Rita Pérez del Mauro. Las literaturas establecían que justamente, o se establece que hay una íntima relación el uso de anticonceptivos orales con el cáncer de cuello uterino. Pero eso era en épocas anteriores. Actualmente la incidencia de cáncer de cuello uterino per se por el uso de anticonceptivos ha disminuido. Por decirlo de un término, el menos del 1% se debe en eso. ¿Por qué? Porque las tasas o las moléculas que se han utilizado por el cada día se han mejorado más y evita justamente. ¿Y qué es lo que producía o qué es la parte del anticonceptivo? Porque acuérdense que el anticonceptivo va a tener un efecto o va a tener 3 efectos en el organismo. Primero, va a inhibir la ovulación. Segundo, va a aumentar la viscosidad del moco cervical para evitar justamente la producción o el avance de los espermatozoides, y a nivel endometrial va a producir un aplanamiento o una ablación del endometrio.
¿Qué es lo que ocasionaba en el cuello uterino? Como lo estoy diciendo, producía estas células íntimamente en replicación o íntimamente en modificaciones en este periodo de tiempo, que son 30 días, y ahí alteraba o modificaba por las grandes cargas hormonales. Eso es todo. Pero actualmente pueden usar los anticonceptivos que quieran tranquilamente, que se lo indique su médico, que no va a producir ninguna alteración para ningún tipo de patología oncogénica. E incluso los anticonceptivos orales sirven como método de protección para cáncer de endometrio y cáncer de ovario. Bueno, excelente información que estamos recibiendo del doctor Cabrera. Fíjate, sirven hasta de protección del cáncer de ovario y de endometrio. Excelente información. Buenas noches, doctor González. Saludos al doctor Cabrera. Excelente programa. Programas como estos son los que deben periódicamente transmitirse. La edad, sexo, raza, promiscuidad tienen incidencia en el cáncer de útero. Fátima Rodríguez de Las Palmas. Es así. Mejor imposible. No lo puedo resumir de la mejor manera. Es así. La raza negra, mayor predisposición. La edad, entre más jóvenes sean las pacientes, mayor probabilidad tiene de desarrollar por la promiscuidad que presentan. Básicamente eso. Bueno, gracias a la amiga Fátima Rodríguez de Las Palmas por su participación por aquí. He abierto la participación. Buenas noches. Saludos, doctor Douglas. Saludos al doctor Cabrera. Excelente programa. ¿Qué tanto influyen los hábitos alimenticios, el ejercicio, el dormir, el estrés, el cáncer de útero? Rosario Rivas del Jobo. Ok. Bueno, la alimentación es fundamental. Pues digo yo, la alimentación es el combustible y a la vez es la energía que le da al organismo. Y le permite regenerar estas células de manera adecuada. El ejercicio permite el liberador de toxinas y aparte de eso inhibir la parte o disminuir el grado de estrés. Lo que realmente produce o tensión a la producción de cáncer uterino es que tenemos factores predisponentes y esto le sumamos al estrés, lo que va a producir en el organismo mayor producción de radicales libres, de elementos de toxicidad o toxinas que van a estar contenidas y van a alterar justamente el sistema inmunológico, que me va a impedir eliminar la replicación anómala de la célula. Buenas noches, excelente programa. Saludos a los doctores. El cáncer de útero es hereditario. Mariela Pérez del Mahomo. Nuevamente saludos a la gente del Mahomo. Estamos en sintonía del Mahomo. Sí, todos los cánceres son hereditarios, por decirlo de una otra manera. Está comprobado realmente que justamente el cáncer tiene una predisposición, tiene factores que pueden modificables y no modificables. Entre uno de esos factores no modificables es la herencia, lamentablemente. Por aquí, buenas noches, saludos, doctor Douglas, excelente programa, saludos al doctor Carrera. ¿Los antioxidantes son beneficiosos para el cáncer de útero? Actualmente se tiene una gran publicidad sobre los antioxidantes. El mejor antioxidante es una alimentación balanceada y el ejercicio, con eso. Y tratar o saber manejar el estrés, lo cual es muy difícil, se lo digo en lo personal. Pero básicamente el mejor antioxidante es una alimentación balanceada. Bueno. Así de simple. Bueno, aquí he abierto la participación por aquí. Hola papá, soy Matías. Dinos cómo se evita el cáncer de cuello uterino. Caramba, Matías. Ahí digo, primero que todo, gracias por justamente tu participación. Para evitar el cáncer de cuello uterino, lo primero que es justamente comer sano, hacer ejercicio, evitar los factores predisponentes como justamente el contagio con el VPH, la vacunación, esos son los medios de prevención y básicamente en las mujeres, como le di, justamente realizar por lo menos la citología una vez al año, una vez que tengamos vida sexual activa. Y si todavía no tienen la vida sexual activa, posterior a los 25 años, el cribado de frotis vaginal. Qué bueno, Matías, gracias por tu participación, saludos con cariño y bueno, sigue adelante Matías, gracias por tu participación, agradecido. ¿Cuál es el protocolo ante un cáncer de cuello uterino? Ok. Una vez
iniciado justamente, la paciente lo primero que debe hacerse es justamente su control anual. Vamos a suponer que o de manera hipotética tenemos que la paciente presenta una citología alterada. Una vez que tenga la citología alterada, debemos hacer lo que se llama la colposcopia, que es un estudio, una visualización directa de las células vaginales. Una vez que veamos si hay o no alteraciones de este cuello uterino, de la arquitectura, se toma una biopsia del cuello uterino. Una vez tomada la biopsia me va a determinar realmente si estamos en presencia o no de este proceso neoplásico. La citología nos confirma que está el proceso, es decir, que tenemos el cáncer. Ahí lo que primero que tenemos que hacer es estadificarlo. ¿Cómo lo estadificamos? Lo estadificamos clínicamente a través del examen físico, una tomografía abdominopélvica que contamos justamente en nuestro medio y justamente aquí en San Juan. Aunque algunas literaturas dicen que en estados iniciales se deben hacer unas resonancias magnéticas, pero en ojos de expertos y en personas capacitadas, una tomografía es más que suficiente y es mucho más económica y accesible para la población. Una vez que tengamos una tomografía, estadificamos con esto y determinamos si la paciente es netamente quirúrgica o tengamos que ir, como digo yo, a nuestros elementos de apoyo oncológico, que es oncología médica con la quimioterapia y radioterapia con las radiaciones. Bueno, hacemos también un saludo a la doctora Carmen Yolanda Romero, que me estuvo este mes. Ella hablamos sobre las generalidades del cáncer. Hablamos con la doctora Carmen. Por aquí, muy bueno. Ya vamos aquí, muy buenas noches. Estamos en el programa de Salud y Municipio. Por favor, identifíquense, estamos en vivo y directo. El programa se cayó la llamada. Por aquí, buenas noches, doctor Douglas, excelente programa. Me saluda al amigo y colega doctor Joaquín Cabrera, el doctor Efrendezú Ruiz. Muchas gracias a nuestro colega y amigo Efrendezú Ruiz, el director de salud del Estado Guárico, director fundador del Hospital Israel de Barça y uno de nuestros grandes epidemiólogos de Venezuela, con una extraordinaria formación. Un gran maestro. Un gran maestro, mira, le mando, qué humildad se lo dice el doctor Carrera, un gran maestro. Gracias, Fred, por estar. Fred lo queremos mucho, es uno de nuestros guías. Exacto. Bueno, todavía yo no me había graduado de médico, ya Fred era director de salud y cada vez que nos da orientaciones, nos da apoyo y lo queremos mucho, se lo hacemos saber. Gracias por estar en sintonía, el doctor Efrendezú Ruiz. Por aquí hay mucha participación. En los actuales momentos se habla de tratamiento no convencional. ¿Cuál es el más satisfactorio para el paciente? Es la doctora Yajaira Ruiz del Jobo. Ok. Cuando hablamos de tratamientos no convencionales, actualmente están en periodos experimentales. Todavía no han confirmado, entonces no quisiera justamente hablar sobre eso porque sería prácticamente una polémica. Eso porque todavía no está determinado realmente. Bueno, ahí es donde dice justamente el nombre, no convencionales. En eso. Lo que han tratado justamente de tratar de introducir nuevos elementos para el tratamiento, pero justamente hasta el momento no hemos tenido resultados favorables para él. Por eso que justamente el tratamiento básicamente es quirúrgico, quimioterapia y justamente con radioterapia. Lo que están actualmente con esos no convencionales más que todo es con interferones y otras cosas, pero realmente no. E incluso todavía están en fase de estudio, así como la vacuna del VPH para la prevención, está la vacuna para la curación, pero justamente está en todavía fase 2, no ha llegado a fase 3, no podemos hablar justamente de elementos curativos en Por aquí, buenas noches, doctor Douglas, excelente programa. ¿Dónde pasa a consulta el doctor Cabrera? Justamente en la parte pública, en el Hospital Israel Barça, al servicio de ginecología. Los viernes, básicamente, la consulta de oncología. Acudimos allá, atendemos a la paciente, básicamente, previa cita, y dependiendo de donde sea, o
la localidad aledaña la tenemos prácticamente expeditamente dependiendo de cómo sea el caso. Correcto. Y en la parte privada, en la clínica Betania, que queda en la urbanización Rómulo Gallego. En la urbanización Rómulo Gallego, en la clínica Betania. ¿El horario, doctor? Básicamente los días miércoles. Miércoles en la clínica Betania. Previa cita, comuníquese con el doctor. Cualquier cosa, nos escribe en privado, yo le hago llegar el número telefónico al doctor para su ubicación. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tan agresivo es el cáncer de útero? Saludo, es la señora Yajaira Pérez, Rómulo Gallego. En fase es agresivo completamente. En fase avanzada es mucho más agresivo que en fases iniciales. Claro. Justamente por eso, pero es muy agresivo. Si no tiene tratamiento adecuado o prevención, lamentablemente va a conducir al fallecimiento de la paciente. Nosotros desde un principio el doctor dijo dos cosas importantísimas que tenemos que interiorizar todos. Es prevenible y es curable. ¿Cómo es prevenible? Con un estudio citológico una vez al año. La citología por lo menos una vez al año. Y la vacunación. Y la vacunación, indudablemente, que lamentablemente todavía en nuestro país no está en el público, pero sí existe en el privado. El llamado que le hago yo, y creo que el doctor estamos de acuerdo, a los padres y representantes. Si ya usted sabe, comuníquese con su hija. Si sospecha que está manteniendo relaciones sexuales, póngalo en manos de su ginecólogo. Pídale la consulta, lleve la consulta, que le hagan su estudio citológico y póngale la vacuna del VPH. Es así. Es la mejor inversión. Es una gran inversión. En vez de estar regalándole el crucero, en vez de estar regalándole los 15 años, hágale prevención que le va a hacer mucho mejor la inversión y va a prevenir en un futuro esta penosa enfermedad. Ese es el llamado que hacemos. Doctor, en el mes de la prevención, usted como oncólogo, yo parto que son los 12 meses del año. Exacto. Pero ya hoy es nuestro último mes, el último miércoles del mes de octubre. ¿Y qué mensaje podemos dar? Okay. El mensaje principal es que justamente crear conciencia, incluso estos meses, o el mes rosa, que es el mes justamente que se cataloga principalmente para el cáncer de mama, que es el mes de octubre. Este mes no es que sea un mes rosa por la patología, sino que es para reanimar o aumentar la concientización de cada uno del público para estas patologías. Y no solamente en cáncer de cuello de mama, sino en cáncer de cuello uterino, en todos los tipos de cáncer, teniendo en cuenta que esta es una enfermedad prevenible y en algunas ocasiones, como el cáncer de cuello uterino, 100% curable en estados iniciales. Qué bueno. Bueno, doctor, nosotros estamos convencidos de que este es un mes el mes de octubre, pero la prevención debe ser los 12 meses del año, los 365 días del año, y debe ser así, sobre todo. Contamos con centros asistenciales, contamos con ambulatorios urbanos y ambulatorios rurales donde el médico está preparado para hacer estudios de citología. Tenemos los equipos, vamos a hacer prevención, vamos a crear conciencia. Deberíamos crear conciencia. Estén dando una llamada, vamos abierto a la participación. Muy buenas noches, estamos en el programa Salud y Municipio conversando con el doctor Joaquín Cabrera García, ginecólogo, oncólogo. Adelante. Muy buenas noches, quien le habla Yariri Celeste Aldeño Sandoval, de cédula de identidad 13.573.512, actualmente residenciada en Rancagua, Chile. Okay. Adelante, profesora Yariri, qué buena noticia. Nuevamente usted con nosotros, nos alegra mucho. No me pierdo ese programa, doctor. Realmente es interesante, importante y de verdad que aporta mucho a uno para uno prevenir cualquier tipo de situación que afecte la salud. Le quiero hacer una pregunta al doctor. Doctor, bueno, se le saluda, como siempre resalto, orgullosa de nuestros médicos en Venezuela. ¿Cómo uno puede detectar cuáles son los síntomas del cáncer del cuello uterino? Ok. Como lo dije anteriormente, mi bella dama, el cáncer de cuello uterino en etapas iniciales es asintomático.
no vas a presentar ninguna sintomatología. El más que todo es cuando está en estados avanzados y la principal sintomatología o la caracterizada es por el sangrado genital de manera irregular y posterior a las relaciones sexuales. Y algunos pacientes manifiestan aparte del dolor pélvico crónico que presentan. Ahí. Y algunas que otras con alteraciones del flujo vaginal, pero básicamente es sangrado y dolor. Sangrado y dolor, sobre todo Sangrado y dolor. ¿Y los miomas no tienen nada que ver con cáncer uterino? No. Los miomas o la leiomiomatosis uterina es una patología benigna del cuerpo uterino. No es, aunque hay algunos miomas cervicales, pero eso no, es una patología netamente benigna, no es cancerígena. Y pregunte, amiga, están llamando de Rancagua, Chile. Exacto. Llamada súper importante. Yo prácticamente con sus invitados yo me consulto y resuelvo todas mis interrogantes. Ya. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Felicitaciones por ese invitado de lujo. Y bueno, doctor, muchas gracias por haberme, como quien dice, respondido la pregunta que tenía, la inquietud. Uno como mujer, uno escucha hablar del tema y entonces uno se asusta un poco y hace su preguntita. Preguntaba eso porque a mí me diagnosticaron recientemente unos miomas. Okay. Bueno, el mioma, como le dijo el doctor Joaquín, que es especialista, es netamente una enfermedad benigna. Una enfermedad benigna, así que tiene que estar tranquila. Bueno, pues yo le voy a pasar de todas maneras el número del doctor, porque yo sé que usted es siempre preocupada. Para cualquier consulta la haga, el doctor es muy receptivo y un recurso humano con el que contamos en nuestro municipio, en el estado Guárico, para orgullo de nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Amén. Siempre los médicos venezolanos marcando la diferencia. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a la profesora Yaris Saldeño, la bella profesora Yaris Saldeño. Siempre formó parte de nuestro equipo político. Ella ahora tiene ya 8 años en Rancagua. Bueno, estuvo en Perú, la agarró la diáspora, estuvo en Perú, después estuvo en Chile. Es una extraordinaria educadora y una dirigente política y social que tuvimos en nuestro municipio. Lamentablemente, situación país, tuvo que salir, abandonar el país, pero está ya con sus 2 hijos, Simón Gabriel y Emily, y su bella madre, nuestra compañera en el Seguro Social, la señora Josefina. Bueno, profesora Yarí, gracias por su participación, agradecido siempre y bendiciones. Tenemos, bueno, ya estamos en el horario sobre la hora, doctor, pero no, estos minutos tan importantes de crear conciencia, de prevención, yo sigo insistiendo, casi nunca las niñas están manteniendo relaciones y le informan a los padres. Las madres, que son las que están en el hogar, siempre tienen que estar sospechando, previniendo esa comunicación que debe existir entre hija, madre, hijo, padre, para prevenir enfermedad primero y segundo, para mantener un sexo sano. No es porque sea a corta edad, un sexo sano, bueno, inculcarle que eso es su pareja, un sexo responsable. Exactamente. Básicamente, bueno, lo principal que diría a los padres, justamente, si pueden justamente vacunar a los niños, sería justamente ideal. La vacunación de 9 a 15 años de edad es ideal, porque se supone que en esas edades todavía no han mantenido relaciones sexuales, para garantizar la efectividad del 100% de la vacuna. Y si detectan que justamente están teniendo relaciones sexuales antes de tiempo, por decirlo de una u otra manera, sí, o de manera anticipada, la vacunación también le va a servir para justamente prevenir esta patología. Y básicamente la comunicación, aunque actualmente le digo, yo como padre de 2 hijas adolescentes, es difícil la comunicación actualmente con estos jóvenes de ahora. ¿Por qué? Porque estos saben más de tecnología que de uno mismo, y justamente por todo lo investigan. Fíjese, Matías, apenas un niño de 8 años agarró la tabla, mandó un mensaje, todo justamente para... Saludos a Matías, saludos a Matías. Exactamente, en esta parte. Básicamente mantener una comunicación
Y nunca olvidar que nosotros somos los padres y que tenemos que orientar y tenemos que educar a los muchachos. Así de sencillo. Cumplir ese error de orientación, ese error de orientación. Doctor, usted como docente también, porque sabemos que le mete la docencia, que es docente, en nuestro pensum de estudio, en el pregrado, no hay que reforzar esta materia. En el ciclo básico, me acuerdo en el liceo, veíamos era agricultura en el tercer año, y de ahí nos olvidamos de eso. Bueno, en educación básica anteriormente se veía una materia que se llama educación para la salud. Y justamente en esta materia comenzábamos o nos orientaban en la parte de la actividad sexual responsable. Y uno de los principales temas era el embarazo precoz, actualmente se llama embarazo en adolescentes, y ahí incluso nos indicaban el uso de elementos o métodos anticonceptivos y todo, y lo que básicamente era prevención. Posteriormente, a medida que se iba avanzando y si entramos en la carrera justamente de medicina, en la UNER, en el cual soy egresado orgullosamente de la misma, teníamos una vanguardia que era medicina general o lo que veíamos anteriormente ambulatorio, que era una medicina preventiva comunitaria y familiar, en donde ahí justamente comenzábamos el primer año a ver justamente lo que era prevención, y la universidad todavía mantiene ese lema de prevención más que curación, porque aunque no lo crean, es más fácil prevenir que curar. Y es menos costoso prevenir que curar. Y el estado es menos costoso, sobre todo estas enfermedades que son en la edad reproductiva, en la edad donde la gente está en una etapa fuerte pues, de la producción, parecen enfermedades. Por eso, los preservativos. Okay. El preservativo lo va a ayudar justamente a minimizar el riesgo de padecer la enfermedad o el contagio de VPH, pero no a padecer la enfermedad de cáncer de cuello uterino. Por eso es que, y aparte de eso, el preservativo también me va a ayudar a prevenir enfermedades de transmisión sexual como HIV, el sífilis, gonorrea, todos esos elementos de enfermedades. Pero lo principal es la conciencia y la parte de responsable, actividad sexual responsable, independientemente de la edad que tenga. Como yo le digo, incluso han llegado pacientes menores de edad justamente con su representante, como le digo, bueno, si usted está haciendo cosas de grande, yo la voy a tratar como grande. ¿Qué significa esto que la voy a tratar como grande? Hablamos claramente, le explicamos los riesgos, explicamos los pros y los contras de su conducta que están tomando y tratamos de crearle conciencia justamente a esta paciente de que justamente qué es lo que debe hacer o cómo debe hacer para minimizar los riesgos. Así es. Bueno, ya estamos en el horario. Bueno, doctor, su mensaje final, por favor, por el día o por el programa de hoy. Okay. Bueno, a la población en general, teniendo en cuenta que justamente el cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevenible y curable, y no solamente es de un día al año, son los 365 días del año, y aparte de eso, con una simple citología una vez al año que se realice en la paciente, va a garantizar por lo menos una prevención o una estimación de que justamente si padece una enfermedad preinvasora sea detectada a tiempo y de esta manera disminuir los riesgos de que ésta llegue a producir un cáncer de cuello uterino. Así es, bueno, le damos las gracias al doctor Joaquín Cabrera García, ginecólogo, oncólogo, miembro de nuestro hospital principal, el Hospital Israel Barça, con su consulta privada en la Clínica Betania, completamente abierto, cualquier comunicación, yo tengo su número telefónico, se lo hago llegar. Gracias a su compañera, doctora Duscarle Monaga, cirujano pediatra urólogo. La invitamos también a que pronto hagamos un programa de cualquiera de estos temas tan importantes para llevar información a nuestra gente. Gracias a ustedes, amigas, por la participación. Este programa llegó a ustedes gracias a la señal de Siembra TV, su canal, gracias a su presidente, el doctor Pedro Luque, gracias al licenciado Ángel Requena, gerente general
de la televisora, gracias a nuestro control máster Ángel Ochoa, gracias a ustedes por la sintonía. Para mí fue un honor una vez más compartir y los invitamos para el próximo miércoles a un nuevo programa de Salud y Municipio. Continúen con nuestra programación. El siguiente programa fue presentado a nombre de En Grupo Pimaca, cada cliente es especial. Por eso queremos que te sientas bienvenido. Un buen café, una sonrisa y la mejor disposición de ayudarte en todo lo que necesites, acompañándote en cada paso, con asesoría personalizada y la mejor atención. Y porque los pequeños detalles importan, siempre te llevas algo más que tu compra. Una experiencia que te hará volver.